México vive uno de los momentos más duros en materia de derechos humanos y es en este contexto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se simbra con un proceso de selección de quien la preside, Rosario Piedra Ibarra. Es legítimo su nombramiento, es legítimo el proceso, es legítima su presidencia. Hoy este análisis en A Fondo. Comenzamos. A Fondo, con Marta Reyes. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo y como todos los programas dividimos este análisis en 4 diferentes bloques. Es importante tener todo el mapa de lo que sucede en nuestros temas. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en medio de qué estamos. El primer bloque, Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué es, para qué sirve y por qué es tan importante para el país? En el bloque número 2 tenemos un proceso plagado de irregularidades. ¿Qué sucedió en el Senado y cómo llega Rosario Piedra a la presidencia? En el bloque 3 tenemos dónde queda la defensa real de los derechos humanos después de todo lo que estamos viviendo. Y el cuarto bloque, vulnerabilidad de la autonomía y la credibilidad dentro de la Comisión de Derechos Humanos y las instituciones encargadas del equilibrio en este país. Muchas gracias nuevamente a usted por estar presente en este análisis. Importantes también sus posiciones. Para ello tenemos nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestra invitada del día de hoy, que es María Ampudia, exconsejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida. Marta, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, María. Y creo que es importantísimo esto que planeamos para el primer bloque, porque hemos hablado en las últimas semanas, ya casi un mes, de la comisión y este proceso para elegir a la nueva ombudsperson, porque ahora es una mujer, y bueno, todo lo que hemos venido siguiendo en el tema. Pero ¿por qué es tan importante para el país? Y me parece en este contexto que decía yo estamos viviendo en materia de derechos humanos, la CNDH, María. Yo te puedo decir, sin lugar a equivocarme, que es el más importante, porque ahorita escuché que mencionabas otros, definitivamente muy importantes, pero creo que la Comisión de Derechos Humanos es la más. Porque tú estabas muy chiquita, no, obviamente no sabrías, pero yo me acuerdo que cuando yo tenía unos 14 o 15 años, escuchaba perennemente cómo la sociedad se quejaba de todas las irregularidades que existían en el gobierno. Para no hacerte más largo el tema, había un procurador, el famoso procurador Durazo, ¿no? Que era una gente que tenía muchísimo carácter y que me acuerdo perfecto que todo el mundo sabía que él levantaba a los jóvenes o las personas que se estaban malportando, los embalsamaba y los aventaba con los tiburones en el mar de Cortés. Todo esto que se hacía, que te puedo platicar muchísimas cosas, digo, tenemos lo del 68, ¿no? Que no lo olvidamos y que fue tremendo. Una gran herida para este país. Una gran herida que aparte es una orden que se da desde el Ejecutivo, entonces pues no hay un solo derecho humano que se haya respetado en ese momento contra los jóvenes universitarios. En fin, una serie de cosas que se venían dando. Esta llamada guerra sucia, María, estamos hablando de esas épocas, ¿no? ¿no? Que era terrible, era tremendo porque pues no existía en México el principio pro persona y por supuesto pues tampoco los respetos a las garantías individuales de nadie. Es entonces que se crea en París, ¿no? La primera reunión y se establece la conjunción de un sistema el cual que se permitiera cuidar al ser humano como correspondía, dándole a cada persona lo mismo, ¿no? O sea, digamos una igualdad de derechos. En México, esta se establece a mediados del 1970 y lo conduce el Ejecutivo, pero desde la Secretaría de Gobernación. Todavía no como un organismo específico. Todavía no como un organismo específico. Entra siendo una oficina, una dirección en la Secretaría de Gobernación y evidentemente siendo siempre manejado a ultranza, ¿no?
Juez y conforme parte, por conveniera. decirlo de alguna Así forma, es. ¿no? Cuando entra el presidente Salinas es cuando se levanta la mano y dice, a ver, creo que esto necesita ser completamente separado del gobierno para que pueda funcionar tal cual los principios de París. Y en ese entonces, con el Carpizo, que se declara, ¿no? Digamos que la ley tal cual, se hace la ley tal cual, debe hacerse, y se organiza un organismo autónomo. Desde entonces nos ha costado muchísimo trabajo que este organismo pudiera tomar un lugar relevante en el país. Creo, sin lugar a dudas, que con todos los presidentes que ha tenido muchas altas y muchas bajas, se ha ido construyendo, pero hasta este quinquenio es cuando realmente se puede observar o se puede leer, ¿no?, que está completamente separado de la autoridad o del poder, de la exagerada cantidad de poder que se ha llegado a tener en el país. Claro, que hablamos de un México a partir de pues la llegada del Partido Acción Nacional, que empezó a tener una democracia, que todavía podemos hablar de incipiente, por supuesto, pero con grandes avances, y bueno, específicamente con la CNDH, 3 grandes reformas, en la que obviamente se le da una autonomía jurídica, después en otra reforma se hace un organismo completamente descentralizado del Poder Ejecutivo, y la última, y creo que diría yo una de las más importantes, la del 2011, es difícil decir cuál es más importante, pero claro, con la Constitución, en donde se le dan dientes. Pero aquí, María, seguramente quien nos está viendo del otro lado de la pantalla y está tratando de entender esto que estamos diciendo y que seguramente piensa, a ver, pero la CNDH, ¿qué ha hecho? Realmente, ¿en dónde se fundamenta esto que has dicho de cuáles son los avances más importantes y realmente cómo desprender a gran parte de la sociedad de esto que se tiene como idea de que la CNDH está pegada al poder o estuvo pegada al poder defendiendo delincuentes? Bueno, ha estado desgraciadamente pegada al poder, pero a ver, es que lo que la gente no entiende, lo que las personas no entienden es este principio pro persona, que resulta de la necesidad de entender que tú tienes exactamente los mismos derechos que cualquier persona, incluso aquella que ha cometido un delito. ¿Qué es lo que sucedía antes? No tenían derecho a ser juzgados, ¿no? No tenían derecho a tener un abogado, a ver, ¿cuántas personas inocentes teníamos en la cárcel? Muchísimas. Eso no quiere decir que esto haya terminado. Por supuesto, continúa y continuará, ¿no? Pero significativamente los pasos que se han dado ha sido precisamente para ya evitar que estas personas que han sido anuladas de sus derechos continúen de esta manera, ¿no? Yo creo que es muy importante señalar que toda aquella persona que haya cometido un delito, por supuesto lo tiene que pagar, por supuesto tiene que ir hasta las últimas consecuencias, pero primero tiene que demostrar que es inocente. El principio que se supone que tendría que dejar de inocencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la CNDH? Es acompañando esos principios para que las personas puedan tener un juicio, entre comillas, sano y por supuesto digno. Claro, aquí entender un poco, cuando tú comenzabas a narrar esto que llamamos la guerra sucia y hablábamos de desaparición forzada, que es como se denomina legalmente, exactamente, desde entonces y hasta ahora, porque vemos constantemente detenciones o actuaciones policiales. Señalaba yo, por ejemplo, el caso de Marco Antonio, el muchachito que fue detenido aquí en la Ciudad de México y que estuvo desaparecido 2 o 3 semanas y que después lo encontraron con visibles signos de maltrato, e incluso de raciocinio diferente a como era el muchacho. El caso de los cineastas allá en Guadalajara, que también después de una investigación externa se determinó que habían sido detenidos. En fin, estamos hablando de prácticas todavía comunes en nuestro país de manera lamentabilísima. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente la importancia y cómo sí se ha avanzado con esta CNDH desde esos años que estamos hablando, la creación de la CNDH con Carlos Salinas de Gortari y nuestros días? Mira, lo que ha venido sucediendo y lo que estamos viviendo en este momento es muy complejo y es muy delicado porque, como tú bien dices, en las épocas del PAN todavía se tendía a poner a alguien que fuera a modo. No me voy a ir tan lejos, te voy a dar un ejemplo, Plasencia, ¿no? Plasencia fue un personaje, digamos, que pasó gris, era alguien que no levantaba la voz, era alguien que no lo veías trabajando en campo y que finalmente
pues, entre comillas, la Comisión Nacional de Derechos era un adorno. Este quinquenio, que a mí me toca trabajar como consejera nacional, sí me di cuenta cómo el presidente salía a la calle, no es el presidente, los 6 visitadores estaban constantemente en contacto con la sociedad y buscando siempre las irregularidades, que eso es importantísimo, porque si no estás tú ahí para verlo, si no estás ahí para constatarlo, es muy difícil que lo pongas o lo plasmes en papel. Ellos se han dedicado estos 5 años a poner la comisión, digamos, en un nivel que es muy difícil hoy alcanzarlo, porque no nada más tenían el conocimiento legal, sino el conocimiento de las situaciones sociales que se viven todos los días, a todas horas. Y finalmente sabemos, no está por demás decirlo, que estamos viviendo el instante más complicado, en tema de los derechos humanos del mundo, no nada más en México, del mundo, con todas las guerras que tenemos en este momento y todos los levantamientos en América Latina, en un mundo convulso. Pero hablando de México y tocando este tema que es súper delicado, tú sabes perfecto, porque está ya subido en redes, que todas estas personas que se llevan o se desaparecen, los utilizan a muchos de ellos para experimentar con las drogas. Qué fuerte. Acaban de encontrar a un chico, Fundación Find me lo reporta, completamente enloquecido de su mente, y lo soltaron, que a muchos los matan. A este lo soltaron. Es terrible lo que estamos viviendo. Exacto. Tenemos que hacer una pausa, María. Esta música nos indica una pausa. Regresando, quisiera hablar justamente de este proceso plagado de irregularidades para asignar o designar a quien es la nueva ombudsperson, que es Rosario Piedra Ibarra, y por supuesto también todo lo que esto ha desencadenado, incluyendo la renuncia de ustedes 5 consejeros, ya ex consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Volvemos. Bueno, vamos al bloque número 2. Estamos platicando con Marian Pudia, ex consejera nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en este tema de la CNDH. Y bueno, vamos por supuesto a lo que nos ha movido en las últimas semanas, que ha sido un proceso muy, muy difícil. Y voy a leer algunas palabras que dio la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre el proceso específico en el Senado. Ha sido un proceso marcado por polarización, por dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de quien la preside y cuestionamientos sobre lo estipulado en la ley sobre la mayoría calificada, que son los 3 puntos específicos que han estado sobre la mesa para determinar o no la legalidad de Rosario Piedra en este nombramiento. Aquí yo comenzaría con una pregunta, María. ¿Qué se está poniendo sobre la mesa? La legalidad o en duda, la legalidad o la carta, la trayectoria de Rosario Piedra, el proceso, la legitimidad de ese proceso. ¿Qué es lo que ustedes como consejeros les hizo renunciar y decir no podemos formar parte de esto? No, se está poniendo en juego todo. Fue muy delicado porque teníamos 2 meses, 2 reuniones, porque cada mes nos juntábamos los consejeros. Y evidentemente decían que iban a poner a una persona, teníamos 2 nombres, y verdaderamente deseábamos que de esos 2 nombres el que no apareciera fuera Rosario Ibarra de Piedra, porque evidentemente tenía un interés político y un interés partidista, que es por demás decirlo, ¿no? ¿Coincidía el Consejo en eso? Por supuesto, todos coincidíamos, y aparte estábamos muy preocupados porque también era un grito a voces que se iba a cambiar la ley de la comisión. Cambiándose la ley, tú sabes que con este partido Morena, siendo mayoría, podrían hacer lo que ellos quisieran. De hecho, le iban a cambiar el nombre también por la Defensoría del Pueblo. Y lo que más nos preocupaba era este sinfín de ataques que estaba recibiendo la comisión. Evidentemente, el presidente representando a la comisión, pero era un ataque tras otro, y pues obviamente negando las recomendaciones. Eso nos parecía pues muy preocupante, porque finalmente este poder que había logrado tener la comisión se iba disminuyendo. Eso obviamente para todas las víctimas era terrible, terrible. Una comisión que llegó a tener un lugar importante y de repente... Víctimas? Porque yo creo que representa a las víctimas la comisión.
Yo creo que las más dañadas en todo este proceso son ellas y ellos, porque realmente es quien los representa y realmente es quien los defiende. ¿Tú sabes cuántos temas de lesa humanidad vimos estos 5 años? Fue terrible. Lesa humanidad, o sea, asuntos que verdaderamente jalaron la conmoción, la atención del mundo, sí, claro. ¿No? Era una tras otra. Si te puedo decir, por ejemplo, del tema de Ayotzinapa. Bueno. Nos estuvimos, mis compañeros y yo, 7 horas viendo paso por paso toda la investigación que se hizo, toda, completa. Por supuesto, muchas cosas que se podían cuestionar, se cuestionaban. Digo, el Consejo está ahí para señalar las cosas que no se hacen bien, no nada más para acompañar a la CNDH. Entonces, por supuesto, todo lo que nos correspondía lo hacíamos. Tú como consejera, ustedes como consejeros, porque bueno, tú eres la voz de los 5 que renunciaron, ¿satisfechos con lo que hizo la CNDH respecto al caso Ayotzinapa? Yo te diría que sí, dadas las facultades que tiene, que no son amplias, ¿no? Yo te diría que sí. Yo creo que entregó un gran documento. 2, 3 cosas te podría decir oportunamente. Bueno, acuérdate que una investigación de ese tamaño no se hace de un día para otro. Digo, fueron años de estarlo trabajando y, digo, sabemos perfectamente que el gobierno estaba involucrado en esto. Ahora, esa es la importancia que tiene la comisión. Esa es exactamente la importancia, el sacar a la luz el movimiento, digamos, que no se ve, que la sociedad no puede ver, ¿no? Y que la comisión es hecha específicamente para darnos luz a todas estas situaciones tan anormales que vivimos como sociedad. Claro. Regresando un poquito al tema del proceso y la legalidad o no, las cartas suficientes de Rosario Piedra, aquí se habla de que, bueno, obviamente todos sabemos quién es Rosario Piedra, quién es Rosario Ibarra de Piedra, creadora de este comité Eureka, y por qué lo creó, por un hijo desaparecido y representando a todas las mamás que en esa guerra sucia perdieron o vieron desaparecidos a sus hijos, ¿no? Entonces sabemos perfectamente quién es Rosario Ibarra de Piedra. Rosario Piedra de Ibarra es psicóloga, es licenciada en psicología, etcétera, y la pregunta que mucha gente se hace es si es suficiente ser hermana de un desaparecido y haber acompañado a su madre en esta búsqueda para llegar a la CNDH. Te lo pregunto por esto, porque hablamos de desaparición forzada en reiteradas ocasiones, pero la CNDH, y no por demeritar el problema de desapariciones en México, que es gravísimo y dolorosísimo, pero la CNDH es muchísimo más que solo un organismo que busque ayudar y acompañar a las víctimas de desaparición, de familiares desaparecidos, ¿no? El último lunes que tuvimos junta, mis compañeros y yo lo platicamos, porque veníamos ya viendo un proceso muy desaseado. Hay un grupo de organizaciones civiles que hablan acerca de los perfiles de las 56 personalidades que se inscriben, y de estas 56 quedan exactamente 18. 18 de 56 que sí tenían aval, ¿no?, de la situación, de todo lo que habían entregado. De estos 18 se hace un segundo filtro. Ni en el primero ni en el segundo estaba el nombre de Rosario. Me gustaría que nos repitieras quién decide esos filtros. Son organizaciones civiles que ayudan al Senado a hacer un recuento, digamos, de todos los documentos que se envían. Por supuesto, se estudian los perfiles, socialmente hablando, o sea, en redes, subes, espías, ¿no? Es algo muy delicado, no es cualquier cosa. Y te lo pregunto porque en esta primera conferencia de prensa que ofreció el día de hoy justamente Rosario Piedra, anunció muchas cosas de las cuales hablaremos un poquito más adelante, pero hablaba de que ella está tranquila porque llegó siendo legítima y que incluso tiene el apoyo de la mayoría de los organismos defensores de derechos humanos del país. Por eso la pregunta de quién es una gran mentira, porque le escribieron cartas que yo leí pidiéndole que se retirara, que no aceptara ella formar parte de un proceso tan sucio, tan desaseado, y ella nunca quiso acercar. Yo te lo digo sinceramente y humildemente y responsablemente, creo que ella finalmente fue víctima. Fue víctima porque la impusieron. Obviamente, para todo mundo es atractivo llevar una institución de este tamaño. Digo, para cualquiera puede ser bastante atractivo, pero no de esa manera.
el día que vemos el espectáculo que vemos, que es terrible, escenas que no se nos van a olvidar jamás, pero aparte en donde no estaba en juego un edificio, lo digo siempre, estaba en juego el trabajo de 2,000 personas que han venido trabajando, dando cara a todas las situaciones terribles que se viven en la calle. Entonces estamos hablando de personas, no estamos hablando de un edificio. Esas imágenes no las podemos olvidar, la manera en la que le levantan la mano, la manera en que ella da la espalda a la situación terrible que se estaba viviendo, el no querer ver, el estar cegada. Y estás hablando de una conferencia de prensa que hoy dio y que a mí se me hace muy delicado porque ha venido demostrando, pasando los días, que no sabe, que no conoce. De cualquier manera sí te puedo decir que el gobierno actual no conoce este organismo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo entrando el presidente que dijo, la CNDH, ok, se la voy a regalar a Solalinde. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Eso no lo podemos olvidar. Y Solalinde dijo, bueno, yo no puedo porque soy sacerdote. Ahí me dio la impresión de que no tenía la más remota idea de qué tamaño era este organismo. Pero después empezó, sí, no, bueno, se lo doy a Solalinde, pero siempre no, pero siempre sí, pero no sea la mejor. Y de repente, ya sé quién, Rosario Ibarra de Piedra. Yo no quiero hablar de ella como su persona. Creo que es muy loable la labor de la mamá, es importantísimo decirlo. La labor de la mamá, no la de Rosario, que es otro mundo, completamente distinta. Pero por supuesto, el hecho de que sea psicóloga no es suficiente para llevar esto. Y la muestra, por lo menos María, tienes que tener un conocimiento de derechos humanos. Y la muestra de que ha dado de desconocimiento del tema de violaciones de derechos humanos en este país, pues la dio en una de sus más desafortunadas declaraciones cuando fue cuestionada sobre el tema de los asesinatos a periodistas. Sí, bueno. Y tenemos el audio, por favor. Gracias a nuestro señor productor. Vamos a ver qué dijo. Yo creo que donde hubo falta de libertad de expresión fue en los sexenios anteriores y no lo digo yo, ahí están todos los periodistas asesinados o desaparecidos o intimidados. Entonces, ¿han asesinado periodistas? O sea, no. Digo, no le tengo que platicar todo lo que se desencadenó después justamente de esa última pregunta. ¿Han asesinado periodistas? Pregunta la señora Ibarra. Y bueno, se publicaron las listas de periodistas asesinadas solamente en este año y pico que lleva Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con nuestro tercer bloque, en donde quedará la real defensa de los derechos humanos después de este proceso desaseado y de este nombramiento sobre la mesa. Regresamos. ¿Dónde queda la defensa real de los derechos humanos? Y mire, yo quisiera poner sobre la mesa una declaración que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le informó de la renuncia justamente de 5 ex consejeros, miembros de este consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y dice, ellos eran lo mismo, todas esas comisiones ya lo hemos hablado, los organismos, institutos se disfrazaban de sociedad civil cuando en realidad participaban abierta o encubiertamente a favor del régimen. Son de esos organismos que se crearon para simular que se protegían los derechos humanos. ¿Qué te parece? ¿Qué respondes a esto? ¿Qué te deja? Lo platicamos los compañeros y yo y fue pues directo una cachetada, ¿no? Que el presidente de la República te denoste de esa manera, pues es triste. Aquí lo importante es que pues tenemos el autoestima bien puesta, porque siempre voy a decir que cuando tú salvas una vida, salvas tu vida misma. Entonces eso nos ayuda a aguantar todos los embates, porque ser activista, estar en la calle y finalmente que te den un lugar honorífico como es este, honorífico me refiero a pro bono, trabajar gratis para el país, escuchar, por decirte algo, esas 7 horas que estuvimos hablando de toda esta masacre que vivieron los chicos de Ayotzinapa, sin nada a cambio más que el amor que tienes por tu país, y que alguien llegue y te diga que no hacías nada, que no funcionas, que eres parte de un partido. Les quiero decir que nunca yo he sido partidista, no recuerdo haberlo sido ni lo seré porque ni conozco ni me interesa. ¿Qué recibías a cambio de ser integrante de este consejo, María? Yo creo que ayudar a la gente. Ese es un alimento
ayudar a las personas a escucharlas, ir a la calle. Bueno, ¿cuántas veces quieres que haya yo ido a fosas a buscar a desaparecidos, acompañar a familiares, estar en Guerrero, ¿no? Con todos estos niños, tú sabes que lo mío es la infancia, con todos estos niños que quedaron huérfanos por sus padres y su madre desaparecida. Podría escribir un libro que espero que nadie lea, pero sí. Es muy triste que alguien te señale de esa manera y deja tú, ¿no? Porque está mal hablar de mí. Es un asunto personal, mis compañeros, estamos hablando de una Mariclea Acosta, estamos hablando de una Olga Noriega que ha escrito de trata de personas como nadie, Atié, ¿no? Que sacó el tema del abuso infantil de los sacerdotes y él mismo deshace su vida, desbarata su vida por congruencia en un tema que verdaderamente hoy nos lacera a los mexicanos porque estamos en primerísimo lugar como abuso infantil, sexual infantil. Entonces, bueno, pues yo quisiera decirle al presidente que le prometo que el día que yo lo tenga enfrente le voy a llevar una lista de situaciones y de cosas que hemos hecho los 5 y los que quedan todavía en el Consejo, que son dignas de aplaudir por ellos. Ya no digas por mí, por ellos, y los voy a defender eternamente porque conozco sus currículums. Oye, María, aquí una pregunta que yo me hacía y que dije, cuando tenga a María enfrente le quisiera preguntar, ¿por qué renunciar? ¿Por qué no quedarse ahí para hacer justamente lo que es el fundamento de un consejo en cualquier empresa? Hablamos de la CNDH como si fuera una empresa. Un consejo es eso, un contrapeso interno para que el poder no se centralice. ¿Por qué no se quedaron ahí para justamente hacer esto y trabajar desde adentro? Yo vi lo mejor de esta comisión. Viví lo mejor de esta comisión. Me alimenté de ella muchísimo. Crecí con esta comisión y lo que yo no podía entender es estar ahí viendo la decadencia de la misma. Yo no me lo podía permitir. Yo como María Ampudia, pero mis compañeros estaban totalmente de acuerdo en que si se salían del consejo de esa manera podrían levantar la voz en pro de. No la podía defender el presidente Luis Raúl, se estaba yendo, no pueden defenderla las personas que trabajan adentro, no pueden defenderla ustedes, ¿no? Porque pues no conocen por dentro la estructura ni el trabajo. ¿Quién más que los consejeros? Dime tú, ¿quién más? ¿Qué autoridad moral más grande puede tener alguien que un consejero que ha vivido las entrañas de una comisión que hoy quieren acabarse? Pero defenderla la van a defender desde afuera. ¿Qué van a hacer? Por supuesto. Mira, estamos pensando, por supuesto, hacer una plataforma que esté cerquita, que se mantenga cerquita, que esté señalando todas las deficiencias, que esté señalando la intervención del gobierno, que sobre todo la del Ejecutivo. Queremos estar cerca con la ayuda de organismos internacionales. Es muy importante señalarla. Por ejemplo, el CIDE, Amnistía Internacional. Tú y yo ahorita estábamos platicando, hay una carta que tú vas a presentar, ¿no? Que es muy delicada. Aparte, pues la barra de abogados, o sea, no estamos hablando de cualquier institución. Miren, es ¿no? una carta larga y te interrumpo para más o menos platicar al auditorio. Es una carta fechada el día de hoy en donde justamente Héctor Herrera Ordóñez, el presidente de esta barra mexicana del Colegio de Abogados, pues le solicita, así lo pone con letras mayúsculas, su renuncia como titular de la CNDH justamente a Rosario Piedra. Y bueno, habla obviamente del proceso plagado de irregularidades, de las violaciones a la ley que señala específicamente la Ley de Derechos Humanos, los requisitos de elegibilidad, cómo tiene que tener una mayoría la votación de acuerdo a los presentes en el momento de hacerla, etcétera. Estas constantes violaciones a lo que es el proceso por ley de la CNDH y obviamente señala que no pretenden descalificar el quehacer de los derechos humanos que tanto ha costado en nuestro país, pero sí pues evitar que caiga justamente en el debilitamiento de un organismo. Es la petición que hace. Y miren, este párrafo es fuerte. No merece usted ni los mexicanos que una institución de esta naturaleza pierda la oportunidad de llevar a cabo su objeto. Renunciar a su cargo y reponer todo el procedimiento fortalecerán la designación y a la institución con el beneficio para el país y para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, que es finalmente lo que se ha puesto en el tema, ¿no? Y coincide con la carta que manda la ONU también, Marta. Exacto. O sea, estamos en el ojo del huracán, estamos siendo vistos y analizados por el mundo. Y esto a mí se me hace muy triste, ¿no? Ya no nada más nos miran por todas los
pues digamos, los ataques en contra de los derechos humanos de cientos de personas diariamente, sino que ahora nos están mirando porque nuestro gobierno decide acabar con esta institución, que es lo único que tenemos para asirnos cuando son nuestros derechos tan dañados. Sí, ¿no? aquí me gustaría retomar esto que mencionas de la ONU, que habla en este tema, se pronuncia en este tema, por lo que se ha manejado, que es un asunto politizado, en donde uno de los protagonistas ha sido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, y el otro el Partido Acción Nacional. Han sido los dos principales actores dentro del Senado de la República, ¿no? Entonces, aquí sacando ese contexto de asuntos de colores y de partidos, mencionar a las Naciones Unidas, que finalmente qué interés político podrían tener, y eso sí es evidente, ¿no? En donde hablan justamente de la independencia y la autonomía obligada que debe tener una institución como la CNDH, y hablan, y me parece que aquí es sumamente importante, el proceso de designación debe ser, dice la ONU, particularmente escrupuloso, cosa que no fue, objetivo, que no fue, transparente y certero. ¿Para qué? Pues para justamente no vulnerar la credibilidad, obviamente, de la persona que se quede al frente de la CNDH, pero más allá de una persona, a la institución. Aquí, justamente en el tema de qué va a pasar con los derechos humanos, me gustaría mencionar esto que decíamos de la primera conferencia de Rosario Piedra, en donde habla de varias cosas, pero inmediatamente mete el tema de la austeridad y anuncia el 30% en la reducción de gastos de la CNDH. Para empezar. Baja de sueldos, ella menciona fin de privilegios, de autos de lujo, etcétera, ¿no? Y dice que estos recursos se van a ir a las víctimas de varios delitos en el país y de varias violaciones de derechos humanos. En un discurso que parece que ya hemos escuchado. Nada más le quiero recordar a tu audiencia que hay una comisión específicamente para víctimas y que tiene los recursos para ayudar a las víctimas. No es la CNDH quien tiene que hacerlo. Quien tiene que hacerlo es la Comisión de Víctimas, que también anda en el mismo rollito de poner ahí al de modo, porque te voy a decir algo que es muy delicado, Marta. Aquí se trabaja con mucho dinero. La Comisión Nacional debe tener un presupuesto de 2,000 millones de pesos anuales, no es cualquier cosa. Justo. Y eso es lo que llama también el querer absorberlo. Es muy delicado, muy delicado. Que hay que decirlo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos por organismos internacionales ha sido señalada como uno de los presupuestos o el presupuesto más alto en América Latina de alguna defensoría, por decirlo así, de derechos humanos. Entonces, sí es fuerte el tema económico que está en por medio. Por la cantidad de problemas que tenemos sociales. Eso es lo que tendríamos que platicar después de la pausa. Regresamos con el cuarto y último bloque, justamente ese tema de, pues, dónde queda el asunto de la autonomía y la independencia de la CNDH, la credibilidad vulnerada que se puede percibir en este momento. Volvemos. Bueno, de regreso ya con este cuarto y último bloque, CNDH, autonomía y credibilidad vulneradas. Y me gustaría preguntarte, ¿sí están vulnerada la credibilidad y la autonomía de la CNDH con todo esto? A ver, Marta, cuando tú formas parte de un puesto, llamémoslo así, un lugar tan importante en el país, políticamente hablando, tienes que hacer un juramento, ¿no? Y dice ahí cumplir y hacer cumplir la Constitución. Levantas la mano y aparte juras decir la verdad. ¿Qué esperas tú de un personaje que jura mintiendo? Yo no espero nada. Por supuesto, la credibilidad de la Comisión Nacional va hasta el fondo, se cae. Yo siempre he dicho y seguiré. ¿Por qué específicamente? ¿Por Rosario Piedra? Sí, por ser colocada, como parece ser, por el presidente? Por ser colocada por el presidente, ¿no? Aparte, bueno, no tengo yo que decirte mucho. El discurso de hoy fue el discurso del presidente. No hay que ir tan lejos. El discurso de hoy fue el discurso del presidente. Pero aparte algo que todavía me preocupa más. Dijo, voy a hacer que la ley se respete. Me llamó la atención porque dije,
no puede ser que ya han pasado 5 días y no hay alguien que la asesore. Es que la CNDH no tiene que ver con, verdaderamente me tiene muy preocupada, porque como tú bien sabes, es una autoridad moral la que tiene la Comisión de Derechos Humanos, no es una fiscalía, Marta. Eso le tiene que quedar a ella muy clara. Ella no va a poder levantar una recomendación basándose en las leyes y haciéndola de fiscal, porque no tenemos esos alcances. La CNDH no sirve para eso. ¿Hasta dónde llega la CNDH? Que eso es importante, y volvamos un poquito rápidamente al primer bloque. ¿Qué sí y qué no la CNDH? Bueno, entonces, la CNDH lo que tiene como obligación, vamos a suponer un caso lesa humanidad, el que quieras, de los que hemos vivido, Veracruz. La CNDH lo que hace es investigar la situación, apoyar a las personas, dar el conocimiento de la situación tal cual se vivió o lo más aproximado que se pueda. Y la actuación de un gobierno al respecto. Exactamente. Y después se le hace la recomendación al gobierno, obviamente con soluciones. La recomendación tiene que ser acatada. La recomendación tiene que ser acatada y tomada en cuenta y hacer la promesa de que la situación va a cambiar, de que los cambios se van a llevar a cabo. Eso es lo que tiene que hacer la Comisión Nacional. Ahora, entre muchas cosas, porque por supuesto se abrió una enorme plataforma en la cual cerca de 2 millones de jóvenes y adultos en este país pudieron tener acceso a las situaciones que estábamos viviendo, por ejemplo, la de género, que tanto daño nos hace, migrantes, que ha venido, traemos a la comunidad internacional atrás de nosotros diciendo no están cumpliendo. La CNDH hizo su trabajo y lo ha hecho muy bien desde principio hasta fin, acompañando a todo este río de gente que está atravesando el país. Eso lo está haciendo también la Comisión por la 5ª Visitaduría. El tema de trata de personas. Si la comisión no levanta la mano y dice voy a capacitar a todas las personas que trabajan en el gobierno para que se enteren desde el avión, el camión, donde las transportan, no sabríamos todo lo que está viviendo. O sea, los jóvenes y las niñas y las personas explotadas, si la comisión no pudiera poner a flote en esta plataforma todas las situaciones que estamos viviendo. Es muy importante lo que hace la comisión. Muy, extremadamente. Claro, aquí dentro de lo que se está viviendo después de toda esta politización del tema, que a mí me gustaría que pensáramos que el tema de los derechos humanos va mucho más allá de un botín económico que significa el presupuesto de la CNDH y obviamente un botín político que pueda tener el color o no de quien esté allá adentro. Anuncian gobernadores y alcaldes del Partido Acción Nacional, unos 10 más o menos, que no van a acatar las recomendaciones de la CNDH bajo la presidencia de Rosario Piedra. ¿A ti qué te dice eso? A mí me preocupa enormemente porque obviamente esta declaración debilita a la comisión tremendamente. Es como ponerte a Sansón con las patadas, porque ella decía hoy en su conferencia de prensa, pues bueno, van a tener que porque la ley dice, y entonces volteas y dices, a ver, es contraproducente decir la ley dice cuando ella no respetó la ley. Y finalmente, bueno, pues, o sea, si usted no es capaz de respetarla y de seguirla, pues entonces, ¿cómo exigimos a los demás que lo hagan? ¿No es cierto? Cualquiera, volvemos a lo mismo, es una autoridad moral, pero una autoridad moral que tiene que tener a alguien que tenga autoridad moral, ¿no? ¿Tú crees que para otorgarla? Ella como persona tenía la posibilidad de decir, oiga, no, esto no estuvo bien, pido que se renueve, se reponga el proceso. Organizaciones de la sociedad civil se lo pidieron en cartas que yo leí. Y le decían, pero retírese. Ella, ¿la posibilidad de hacerlo? Por supuesto que ¿Estaba sí. en sus manos hacerlo? Esa es mi pregunta. Por supuesto que sí, tenía todo para hacerlo. Y se le pidió de las mejores formas posible y ahora se lo están pidiendo de las peores formas posibles, porque, perdóname, esta carta que acabas de leer es muy humillante.
Es muy porque humillante. Yo no explica quiero pensar paso que a a mí paso. me pasara o que a mí me llegara un documento de estos, porque diría, caramba, está mi nombre en entredicho, mi persona, mi trabajo en entredicho, y hoy no nada más me estoy llevando a mi persona, ¿no? Y mi trabajo, sino a todas estas personas que han venido trabajando por los derechos humanos del país. O sea, sí tenía la oportunidad de hacerlo, ella sabía que estaba mintiendo, en la ley dice perfectamente que no podías estar dentro de un partido político en un puesto como el que De ella dirección, estaba estaba ella ejecutando, consejera y nacional. no lo dijo. Y no, también los senadores, lo voy a decir, no nada más los de Morena, todos los senadores incurrieron en violación a la bueno, ley. no Exacto. lo vieron, es omisión. No, Entonces es muy delicado. Se opusieron a que se repusiera el proceso y se hiciera nuevamente la votación. Estaba sobre la mesa la posibilidad y Se metieron 2 amparos. Hoy, obviamente, 3, ajá, y se desechó uno el día de hoy. ya Ajá. los 2, ¿no? Los desecharon. Pero lo esperaban. Realmente se esperaba. Ahora, ¿En el tribunal? ¿En el tribunal electoral? ajá, Ok. exactamente. Ahora van a otra instancia y después la idea es irnos al extranjero, pues, obviamente. Comisión Interamericana. O sea, no va a haber de otra. Yo la verdad no creo que esto prospere, porque aparte la amenaza del senador Monreal fue directa a la cabeza. Hagan lo que quieran, digan lo que quieran, no va a proceder. O sea, ya nos puso como el anuncio de, en México somos los dueños de todo, somos los dueños de la ley, ¿no? De hecho, parece ser que algo hay ahí con los nuevos nombramientos, y sabemos que tienen todo acumulado, todo lo tienen alrededor de sus manos, es muy delicado. Que a eso justamente queríamos llegar con este cuarto bloque, María. Hablábamos de la Suprema Corte de Justicia y la colocación de ministros, etcétera, ¿no? Y de ministro suplente, etcétera. Está, y se ha señalado por diferentes especialistas, el Instituto Nacional Electoral, y bueno, ya está sobre la mesa el asunto de Lorenzo Córdoba y que lo quieren sacar para poner a otra persona, etcétera, aunque todavía le falte plazo para terminar como presidente del INE. Y está este tema de la CNDH. ¿Están vulnerados aquí o posiblemente vulnerados los organismos autónomos del país? ¿Las instituciones sí. del país? Definitivamente sí. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el Ejecutivo y el gobierno que preside el Ejecutivo ya no va a tener contrapesos. Y eso es en extremo delicado. No le gustan los contrapesos. ¿Y qué te habla de no tener contrapesos? Pues te habla de una dictadura. Y eso a mí me pone muy nerviosa. La verdad es que sí me pone fuerte muy tu cierre, nerviosa. María, fuerte Sí. tu cierre. Lamentablemente Como se acabó debe el ser. tiempo. Exactamente, se acabó el tiempo, pero por supuesto este debate sigue. Estamos en las redes sociales, también su participación es importante. Gracias, María Ampudia. Gracias, Marta, Gracias, muchísimas activista y ex consejera de la CNDH. Muchas gracias a este equipo y gracias a usted. Muy buenas noches. Hasta la próxima.